El Ecuador, o más propiamente dicho, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha establecido unas relaciones misteriosas y de alcance nunca bien aclarado con Irán, con el gobierno de los ayatolás musulmanes chiitas, que es uno de los gobiernos internacionalmente más repudiados. ¿Cuál es el alcance de estos convenios con el gobierno de Irán? La doctora Betty Amores, una asambleísta que ha denunciado este tema con mucho vigor y con mucha convicción, está hoy en la República.es. ¿Cómo está usted, doctora? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué ha logrado averiguar usted a pesar de los esfuerzos del gobierno porque no sepamos hasta dónde llega todo esto? Bueno, yo soy parte integrante de la Comisión de Soberanía, Asuntos Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional, y llegó a conocimiento de la comisión, han llegado un conjunto de convenios, entre esos dos que han llamado poderosamente mi atención. Uno, de la Federación Rusa y la explotación, el establecimiento de reactores nucleares y la explotación de uranio, y de la República de Irán. Entonces, la primera cosa que me llamó poderosamente la atención, porque yo he estado antes en lo que han sido etapas de negociación de acuerdos bilaterales a nivel comercial, es que este acuerdo comercial, entre comillas, no describe qué productos se van a intercambiar, Jorge. No dice. No describe ni un solo producto, es decir, y por supuesto no describe medidas tributarias, medidas fitosanitarias, en fin, todo lo que debería básicamente tener un acuerdo comercial. Lo que sí describe es un mecanismo de pagos que está incluido en el artículo 11, que establece que los pagos entre los dos países por las transacciones comerciales, dice este acuerdo, se harán de acuerdo a las normas generales, y allí ponen una excepción, que dice, salvo que las partes acuerden lo contrario, en cuyo caso lo harán de acuerdo a sus propias legislaciones internas. Lo contrario de las normas internacionales. Se entiende que es una excepción a lo que es general, que son las normas internacionales. Es decir, el Ecuador y Irán se aprestan a violar todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Ponen una salvedad en esa dirección, y yo le pregunté al propio señor Delgado, el primo del presidente, que es el torero, del directorio. El torero. Sí, el presidente del directorio del Banco Central. El que intentó ser torero y no lo logró y terminó en el hospital. Pero... sí, exactamente. Y él reconoció en la comisión ante mí que efectivamente él sentía que la redacción era, entre comillas, poco feliz. Pero yo le dije, no es que se trata de una redacción poco feliz, es que esto está abriendo una excepción para un mecanismo de pago poco transparente. Eso es lo que está ahí. Claro. Entonces, el tema es que la comisión, y tampoco ni la comisión ni la asamblea pueden cambiar una letra de ese convenio, ¿no? Y la Corte Constitucional, a través de este señor Roberto Brunis, ya dio, digamos, un dictamen de que todo estaba perfecto y que por consiguiente se podía aprobar. Entonces, yo me puse a averiguar sobre esa base, es decir, a partir de ese momento me puse a averiguar por qué es que habían puesto una excepción y no habían hecho lo elemental, que es, digamos, definir por lo pronto, por lo menos, algunos productos que pudieran ser materia de comercio exterior. Claro, lógico. Entonces, ahí empezamos, yo digo, hemos alzado la tapa de la caja de Pandora, porque resulta que ahí habían un montón de temas que uno ni siquiera se imaginaba y que han ido saliendo con el pasar de los días. Por ejemplo, salió a nuestro conocimiento el acta de la reunión entre los dos presidentes el 12 de enero de este año, 2012, con este presidente que tiene un apellido dificilísimo, pero que yo le digo el presidente Mamut, ¿no es cierto? Y el presidente Correa. Los dos presidentes se reunieron en Quito y firmaron un acuerdo, y de ese acuerdo hay un acta, y en esa acta se establece ya unos mecanismos de ejecución antes de que el acuerdo comercial esté vigente, porque todavía falta que la Comisión de Soberanía emita un informe, de allí va al Pleno y en el Pleno supuestamente se ratifican. Yo creo que difícilmente en estas condiciones un convenio así pudiera ratificarse, eso espero. Pero antes de que pase eso, ya los presidentes se reunieron para ejecutar lo que habían acordado en el convenio y establecen el mecanismo de pago y se van a los detalles.
Y entonces en la cláusula primera de esta acta, de la reunión de estos dos, que además, siendo un instrumento que está firmado por el canciller Patiño y un ministro, digamos, de alta jerarquía que está facultado en ese momento por el presidente Mahmoud, entonces es también ya un instrumento internacional. Claro. ¿Ya? Entonces esta acta dice, en el literal A, numeral 1, dice que Ecuador se compromete a abrir una cuenta en terceros países en los que Irán tenga una cuenta también. O sea, en paraísos fiscales. Por supuesto. Porque Irán tiene bloqueado por la comunidad internacional el acceso a su banco central por su apoyo Por su sabido y situación, conocido al exactamente. terrorismo y además por su programa de desarrollo de armas nucleares. Entonces, ahí se utiliza un mecanismo que es esto de la triangulación, que cuando uno dice, voy a mandar unos recursos a un tercer país para establecer una relación con Irán, esto hace un triángulo entre Irán, Ecuador y el tercer país, pues. Por eso se llama triangulación. Claro. Y esa triangulación fue reconocida por ejemplo, por el ex presidente del directorio del Banco Central, el ingeniero Vallejo. Él habló de una Carlos triangulación. Vallejo. Ahora, esta triangulación en general puede ser que con otros países no sea nada fuera de lo contrario, pero al ser con Irán, ahí es el problema, porque Irán está incluida dentro de, o sea, dos países en el mundo entero están considerados en la lista roja del Gafi, que es el organismo que se encarga de controlar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro. Ese es el Gafi. Dos países, Corea del Norte e Irán. Y en el caso de Irán hay una serie de resoluciones que establecen que Irán, pero no solamente los bancos que están enlistados por Naciones Unidas, sino el sistema financiero iraní ha sido considerado como un país no cooperante y de alto riesgo. Y eso le hace al Consejo de Seguridad adoptar un conjunto de resoluciones sobre los sistemas financieros que se relacionan con Irán. Y el Ecuador entonces estaría prestando para ayudar al régimen de los ayatolás iraníes, persas, a violar las normas del Consejo de Seguridad, eventualmente para lavar dinero. Bueno, yo no voy a hacer esa afirmación, Jorge, porque no me consta todavía. Ajá. Si yo llego a tener alguna constancia, por supuesto, el pueblo ecuatoriano tendría que saberlo. Pero yo hablo de lo que tengo hasta este minuto. Y hasta este minuto lo que tengo es un acta de la reunión de los presidentes de las dos repúblicas, la de Ecuador y la de Irán, en donde establecen un mecanismo para evadir los controles de Naciones Unidas. O sea, porque esta triangulación sirve para evadir esos controles. Y el propio Consejo de Seguridad, si usted me permite, por favor, en la declaración pública de el 22 de junio del 2012, cuando le declaran a Ecuador en lista de países no cooperantes, mire lo que dice respecto de Irán, porque el tema es que esto es lo que no le han dicho al presidente Correa. No es solamente respecto de bancos prohibidos, es que todo el sistema financiero iraní está bajo la lupa del Consejo de Seguridad, y esto que voy a decir lo trajo a colación el propio Procurador General del Estado, que además es, digamos, la persona que ha estado representando, a pesar de que él dice que no es el representante, pero que ha estado representando al Ecuador en el Gafi, el Procurador General del Estado. Y entonces él repite lo que dice la declaración pública del Gafi del 22 de junio. Dice, las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes son jurisdicciones sujetas a un llamado del Gafi para que sus miembros y otras jurisdicciones, o sea, otros países, apliquen contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos derivados del avance sustancial del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en dichas jurisdicciones. Esto no lo digo yo, lo dice el Gafi en su resolución del 22 de junio. Y al decirlo el Gafi lo dice la comunidad internacional, el mundo civilizado. Entonces, emite además una resolución que es la resolución 19 para definir cuáles son las contramedidas. Y fíjese las que dice, porque el señor Delgado no le ha contado esto al presidente Correa y sale a decir o lo ha contado y el señor Correa le parece bien. Sí, mire lo que dice.
Es una nota interpretativa de la resolución 19, que es parte de los instrumentos que se manejan dentro del Consejo de Seguridad. Dice, es contramedida negarse a establecer, los países entonces deben negarse a establecer filiales o sucursales u oficinas representativas de instituciones financieras procedentes del país en cuestión, ¿ya? O tomar en consideración el hecho de que la institución financiera principal procede de un país que no cuenta con adecuados sistemas de alarmas frente a estos temas. Ahora, doctora, lo que todos nos preguntamos es, ¿por qué el Ecuador, por qué el gobierno del Ecuador, el gobierno actual del Ecuador, se presta a ayudar a Irán a violar las normas internacionales? ¿Qué gana el Ecuador con todo esto, uniéndose a países internacionalmente repudiados por su financiamiento del terrorismo y del narcotráfico? Desde el punto de vista comercial solo perdemos, ¿ya? Y desde el punto de vista financiero solo perdemos. Porque desde el punto de vista comercial prácticamente Irán no existe en términos reales de exportaciones que... Le vendemos $200.000 anuales. Exactamente. Bueno, lo que ahora es un poco más... Lo que una empresa de automóviles en el Ecuador vende en un día. Ahora es un poco más, pero por ejemplo nos contaba el del Comité Ecuatoriano Empresarial, Roberto Azpiazu, doctor Roberto Azpiazu, que quisieron mandar banano y llegó podrido, quisieron mandar rosas y llegaron dañadas, por las distancias y por la cantidad de conexiones que hay que hacer, y las conexiones tienen un costo sumamente alto. Entonces, desde el punto de vista comercial, básicamente, productos semi-elaborados, está en el acta que podríamos enviar pasta de banano. Pero ahí ya hubo algún problemita con esa pasta de banano, tengo entendido que ahí se encontró, hubo algún problema, una denuncia contra un ex ministro de Estado que quedó por ahí flotando, porque ahí pusieron más que pasta de banano. Y me imagino qué pasta pusieron. Bueno, eso está documentado, por cierto, no me estoy inventando. Entonces, en lo comercial perdemos, en lo financiero perdemos. En lo financiero perdemos más aún, porque... A ver, ¿cuál es la situación en este minuto? Los países que financiaban normal y ordinariamente al Ecuador, una vez que el Ecuador ha cometido, el error gravísimo de tener esta relación a rajatabla, ¿no es cierto? Y además violando los acuerdos del GAF y las resoluciones y demás, simplemente van a cerrar sus líneas de crédito. Claro. Y eso es grave, ¿por qué? Porque Ecuador tiene el 29% de sus exportaciones con países de la Unión Europea y el 24% de sus exportaciones, en cambio, son de Estados Unidos. Ahí nomás están 53%, ya más tienes de la ahí mitad más de la comercio. mitad. Entonces, si se te cierran líneas de crédito o de anticipos, o sea, el comercio fundamentalmente de ese 53% va a tener graves problemas. Y luego necesitamos, por supuesto, inversión extranjera. Entonces el presidente ya no va a poder acudir a esas otras fuentes de financiamiento. Y entonces tenemos, mientras que, por decir, la CAF da un crédito al 2.5%, nos toca ir a perseguirle a Irán que nos preste plata, porque ellos tal vez presten, o a los chinos al 8.5% o al 7%. Entonces, o sea, esto es terrible, es desde todo punto de vista un absurdo. Si perdemos en lo comercial y en lo financiero, ¿en qué ganamos? O sea, ¿por qué el gobierno ecuatoriano nos mete en este rollo con Irán? Porque algo ganará alguien, aparte de los iraníes. Por lo pronto yo veo que, ni siquiera Irán le da mucha importancia al país. Le juro, ni siquiera le da importancia, y no sé por qué nosotros vamos detrás de una relación tan nefasta. Porque tenemos, por cierto, un informe de viaje del gerente general de COFIEC, en donde va el señor Delgado y les ofrece en bandeja, ¿no es cierto?, compren por favor COFIEC a un banco importante de Irán, que es el Pasargad, y los señores de Pasargad les dicen, no me interesa. Entonces, ahí uno dice, ¿y entonces qué ganamos? ¿Por qué estamos persiguiendo esta relación tan absurda? Lo que ganamos es este desaire. Entonces, sí, somos un país pequeño que lo que debería hacer es primero estar al margen de las grandes potencias y dedicarse a hacer su trabajo como lo ha hecho. Es decir, por ejemplo, a mí me parece fundamental
mantener las relaciones con la comunidad andina y además engrosarla con los países más cercanos como Centroamérica, por supuesto Estados Unidos, que sigue siendo, y no porque sea Estados Unidos ni mucho menos, sino porque es un gran socio comercial, porque van allá el 24% de nuestras exportaciones, claro, y con los países europeos el 29%. Entonces, o sea, el tema es que no hay una explicación lógica para una necedad de esta naturaleza. Una necedad. Doctora, muchas gracias, ha sido muy claras sus explicaciones. Ojalá pues que algún día sepamos qué hay detrás de todo esto, aparte de fanatismo ideológico. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Gravísimo error, ha dicho la doctora Betty Amoris, y ha preguntado también por qué el Ecuador, o el gobierno del Ecuador más bien, se empeña en estar detrás de esta relación nefasta. Algún día tendremos que saber la respuesta.